sábado, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Ahorita estaremos empezando en unos minutos. Ok, hermanos, nuevamente buenas tardes. Dios les bendiga. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Estaremos empezando en estos momentos. Voy a leer en Proverbios 1, capítulo 1, versos 1 al 8. Proverbios 1, versos 1 al 8. Vamos a leer hasta el 9, versos 1 al 9. Capítulo 1, versos 1 al 9. Vamos a meditar aquí y vamos a leer algo para que el Señor, qué es lo que el Señor nos pide para que podamos estar con Él. Voy a leer, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso es lo que el Señor dice, que para eso son los proverbios, ¿no? Y todo lo que el Señor nos enseña es para entender sabiduría y doctrina, conocer las razones prudentes, recibir consejo, justicia, juicio y equidad. Pero lo más importante de todo dice que para entender parábolas y declaraciones, palabras de sabios y dichos oscuros. Quiera el Señor que nos ayude a lo que vamos a meditar hoy, que nos ayude a poder entender esta frase y que todo lo que Él nos da es palabra del Señor para ayudarnos a crecer espiritualmente. Les invito a que los que puedan arrodillarse lo hagan para orar y los que no, inclinen su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre. Primeramente le damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en este su santo día, alabándole, Señor, y meditando en su palabra. Gracias por la vida que hasta este momento nos dio. Gracias por todo lo que nos dio durante esta semana que acaba de pasar. Y ayúdenos pues a poder pasar su día santo como usted lo ha dejado escrito. Ayúdenos a poder meditar en su palabra y ayúdenos a poder estar en paz con nuestro prójimo. En sus manos nos ponemos. Gracias por todo lo que usted nos da. Bendiga a los hermanos que están en línea y aún a los que están por entrar. Y así los que están por otro tipo de vía, ya sea internet o Skype. Ayúdelos, Padre, y ayúdenos a entender su palabra. En sus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, nuevamente bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a leer, vamos a estar leyendo, vamos a estar meditando en un librito que se llama Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Es un libro de la hermana Elena G. de White. Dice así: Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. Y vamos a estar meditando en la página 69. Reavivamiento, nuestra mayor necesidad, página 69 a la 72. Pero voy a estar leyendo y vamos a estar comentando, porque a veces uno dice, bueno, ya estamos en el camino a la santidad, ya estamos santos. Pero la pregunta es, ¿qué profeta, qué siervo de Dios en el antiguo se ha jactado de su santidad? Y quiera Dios que nos ayude a poder tener esa santidad que sea real, no imaginaria. Vamos a leer aquí en la página 69, dice Reavivamiento, nuestra mayor necesidad, de la hermana Elena G. de White. Dice así: la santificación no es un vuelo feliz de sentimientos, no es la obra de un instante, sino la obra de toda una vida. Si alguien pretende que el Señor lo ha santificado,
y que lo hace santo, la prueba de su pretensión de que posee esa bendición se verá en los frutos de mansedumbre, paciencia, longanimidad, veracidad y amor. Dice que cuando alguien profesa que él ya está santo, de que ya se siente santo, dice que se debería de ver en su vida. Y una de ellas es la mansedumbre, la paciencia, la longanimidad, la veracidad y el amor. Página 70. Dice, si la bendición que han recibido los que pretenden estar santificados los induce a depender de alguna emoción particular y declaran que no hay necesidad de investigar más las escrituras para conocer la voluntad revelada de Dios, entonces la supuesta bendición es una falsificación. O sea, vaya, quiera Dios que no lleguemos a ese punto de decir que ya somos santos y no necesitamos que nadie más nos enseñe. O que es la misma persona que siempre habla, o es la misma persona que me está diciendo. Pero el punto es aquí, ¿qué es lo que te está enseñando? Recordemos que la palabra cuando se expone, ya sea por internet, por cualquier vía, es el Señor el que nos habla y no es el hermano o la hermana, sino aprendamos a tener ese espíritu de sumisión para creer que es el Señor el que lo está haciendo. Dice así, porque induce, dice, entonces la supuesta bendición es una falsificación, porque induce a sus poseedores a darle valor a sus propias emociones y fantasías no santificadas y cerrar los oídos a la voz de Dios en su palabra. La excitación nerviosa en asuntos de religión no es evidencia de que el Espíritu de Dios esté obrando en el corazón. Leemos acerca de contorsiones frenéticas del cuerpo, chillidos y gritos en la obra de Satanás. Dice, en la obra de Satanás sobre las mentes y los cuerpos de los hombres. Pero la palabra de Dios no nos presenta ningún ejemplo de manifestaciones semejantes en relación con aquellos sobre los cuales Él derrama su espíritu. O sea, vamos a enfocarnos un poco en esto. O sea que la santificación, hermanos, nosotros no tenemos por qué andarla pregonando. No tenemos por qué andar diciendo que somos mejores que los demás, porque dice que eso se va a mirar en tu vida sin que tú lo digas. Pero aquí está hablando de un tipo de gente que cree que el espíritu los posee de alguna forma. Y yo he escuchado mucho esas expresiones que dicen, oh, es que el espíritu me está hablando, el espíritu me dijo, el espíritu me está iluminando, el espíritu. Hermanos, tengamos cuidado para poder saber qué clase de espíritu es el que nos guía. Porque si leímos al principio en el texto de meditación, mencionaba que dice que la palabra de Dios o los proverbios, dice, son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y el 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Qué es lo que el Señor quiere hoy que oigamos para que nuestro conocimiento crezca? Pero no para vanagloria nuestra, sino para gloria del Señor. Dice así, sigamos página 70. Sin embargo, dice, muchos piensan que el desorden de la mente que se intensifica por el poder de Satanás es una garantía de que Dios está haciendo que estas almas engañadas actúen de una manera desordenada. Todo el espíritu y el tono de la Biblia condena a los hombres que actúen sin razón e inteligencia. O sea, nosotros debemos de tener cuidado que nuestra santidad no nos lleve a actuar con autosuficiencia, a creer que nosotros podemos por nuestras propias fuerzas, sino debemos de siempre, hermanos, depender de Dios. Más adelante vamos a leer acerca de una persona que sin necesidad de usar sus armas ni de hacer nada, pudo conquistar una ciudad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que la gloria no es de nosotros, la gloria es del Señor, siempre y cuando dejemos que Él nos use. Sigamos leyendo, página 70. Reavivamiento, nuestra mayor necesidad, página 70. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el corazón, hace que el Hijo de Dios actúe de una manera que recomiende la religión al buen juicio de los hombres y mujeres de mente equilibrada. Escuchen bien lo que dice, cuando el Espíritu de Dios conmueve el corazón, hace que el Hijo de Dios actúe de una manera
que recomiende la religión al buen juicio de los hombres y mujeres de mente equilibrada. Por eso yo les decía que la santidad se debe de ver en nuestras obras, no en nuestra profesión de fe. Porque muchas veces creemos, hermanos, que estamos yendo hacia la santidad cuando en sí no estamos haciendo nada. Dice, Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo lo que te va a llevar a una santidad, hermanos, no es el que menciona mucho a Dios o el que siempre está diciendo, oh Dios. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo siempre me he puesto a meditar en el tiempo, hermanos, de que el tiempo que tenemos estudiando la palabra de Dios, los libros, la inspiración, y llega un tiempo en que después de tanto tiempo estudiando, nos perdamos. Porque aquí dice que ellos le dicen, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pueden profesar ser seguidores de Cristo, pero han perdido de vista a su director. Pueden decir, Señor, Señor. Pueden señalar a los enfermos que fueron sanados por ellos y otras obras maravillosas y pretender que tienen más del Espíritu y el poder de Dios que el que manifiestan aquellos que guardan su ley. Pero sus obras se realizan bajo la supervisión del enemigo de la justicia, cuyo fin es engañar a las almas y está determinado a descaminarlas de la obediencia a la verdad y el deber. Quiera Dios que no seamos ese tipo de gente que cuando llegue el Señor y nos diga, nunca os conocí, hacedores de maldad. En el futuro cercano, página 71, en el futuro cercano habrá aún más casos de manifestaciones señaladas de este poder que obra milagros, porque se dice de él, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Las señales que el enemigo va a utilizar en el último tiempo, hermanos, cuando la verdad se está proclamando, cuando el pueblo de Dios está siendo rescatado, dice que él va a engañar aún a los escogidos. Nos sorprendemos, dice, de que haya tantos que están dispuestos a aceptar estas grandes pretensiones como la obra genuina del Espíritu de Dios. Pero los que solamente miran las obras maravillosas y son guiados por impulso e impresiones, serán engañados. ¿Qué dice que la santidad qué es? Dice que la santidad no es un vuelo de sentimientos. La santidad no es que hoy me siento bien y mañana no. La santidad es que no es de que hoy quiero ir a predicar y mañana me voy a quedar en mi casa. La santidad no es de que hoy quiero estar en la iglesia y mañana no. Dice que muchas veces estamos como el fuego y otras veces estamos como el hielo. Eso no es santidad, hermanos. Eso no es lo que nos va a llevar a poder ver al Cordero en el monte de Sión. Eso no nos garantiza que podamos estar de pie delante de Él, porque nosotros tenemos una santidad superficial, solamente por encima. Dice, nadie que pretenda santidad es realmente santo. Los que son registrados como santos en los libros del cielo no son conscientes de este hecho y son los últimos en jactarse de su propia bondad. Ninguno de los profetas y apóstoles jamás profesó santidad, ni aun Daniel, Pablo o Juan. Los justos nunca tienen semejante pretensión. Cuanto más se parezcan a Cristo, más lamentarán su desemejanza con Él, porque sus conciencias son sensitivas y consideran el pecado más como Dios lo mira. Tienen
tienen puntos de vista exaltados de Dios y del gran plan de salvación, y sus corazones humillados bajo un sentido de su propia falta de mérito, son sensibles al honor de ser contados como miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey eterno. Fíjense bien, dice que nadie que pretenda santidad es realmente santo. Los que son registrados como santos en los libros del cielo no son conscientes de este hecho en sí. Entre más santo te creas, hermano, más mal estás. Porque dice que las personas que son registradas en los libros del cielo no están conscientes de ser santos. Dice, tienen puntos de vista exaltados de Dios y del gran plan de salvación, y sus corazones humillados bajo un sentido de su propia falta de mérito son sensibles al honor de ser contados como miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey eterno. Fíjense bien, nosotros que muchas veces creemos que ya sabemos lo suficiente como para ser santos, o que estamos seguros de que vamos a encontrarnos con el Señor. Dice que los que están registrados en los libros del cielo no son conscientes de eso. En sí ellos no saben si son santos o no. Pero Dios mira el corazón, hermanos. Los que aman la ley, página 72 dice: los que aman la ley de Dios no pueden armonizar en la adoración o en el espíritu con los transgresores decididos de la ley, quienes se llenan de amargura y malicia cuando se enseñan las verdades sencillamente reveladas de la Biblia. Tenemos un detector que discrimina entre lo verdadero y lo falso, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que la prueba de fe, lo que nos prueba la santidad? A la ley y al testimonio. Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundados en la fe. Satanás obrará mediante sus instrumentos. Elige a los que no han estado bebiendo de las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y original, y siempre están listos a beber en cualquier fuente que se les ofrezca. Aquellos que ya saben y quieren empezar a buscar más o a interpretar lo que ya está escrito. Aquellos que quieren ser mejores que los demás. Aquellos que aún mismo, créanme, que quisieran llegar a estar a la estatura de Cristo, pero bajo su propia autosuficiencia. Tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que ser personas que estén dispuestas a que el Señor las moldee y las utilice y las enseñe. Dice que cuando Él escogió a los discípulos, los escogió porque Él vio que en ellos podía hacer algo, los podía moldear, los podía enseñar. La pregunta es si nosotros somos ese tipo de gente que Él puede moldearnos. Para poder profesar santidad, hermanos, tenemos que estar listos para poder estar de pie con el Cordero en el monte de Sión. Esa va a ser la verdadera santidad. Mientras nosotros no podemos decir que estamos santificándonos, porque la prueba es nuestras vidas. Se oirán voces que digan: mirad, ahí está el Cristo, mirad, ahí está. Pero no debemos creerlas. Tenemos evidencias innegables de la voz del pastor verdadero, y Él nos está llamando para que le sigamos. Nos dice: he guardado los mandamientos de mi Padre. Conduce a sus ovejas por la senda de la obediencia humilde a la ley de Dios, pero nunca los insta a transgredirla. La voz de un extraño es la voz del que no respeta ni obedece la ley de Dios santa, justa y buena. Muchos tienen gran pretensión de santidad y se jactan de las maravillas que realizan, pero al mismo tiempo no toman en consideración esta gran norma de justicia. ¿Mediante el poder de quién se realizan esas curaciones? ¿Están los ojos de unos y otros abiertos a las transgresiones de la ley? ¿Y asumen la posición de hijos humildes, obedientes y listos a obedecer todos los requerimientos de Dios? Nadie necesita ser engañado.
La ley de Dios es tan sagrada como su trono y mediante ella será juzgado todo hombre que nace en el mundo. No existe otra norma para probar el carácter. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora bien, ¿se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios o se dará crédito a las pretensiones humanas? Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Esto se encuentra también en Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 57-58. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 57-58. Eso que acaba de leer, ahí se encuentra, hermanos. Así que si quieren ir a corroborar lo que acabo de leer, el libro se llama Reavivamiento, nuestra mayor necesidad, de Elena G. de White. Vamos a meditar en algo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 20. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 20. Dice así: todos los que deseen entrar en la ciudad de Dios deben poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. En pocas palabras, santidad, hermanos, santificación. Deben poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. Así es como los mensajeros de Cristo serán sus testigos. Deben dar un testimonio claro y decidido contra toda mala costumbre y enseñar a los pecadores el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todos los que le reciben, Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos el que lo reciben. La regeneración. Fíjense bien, la regeneración. ¿Cómo se llamaba el libro que acabamos de leer? Reavivamiento, nuestra mayor necesidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un reavivamiento, una reforma para poder alcanzar la santidad que el Señor está pidiendo, para poder llegar a estar de pie con Él en el monte de Sión. Fíjense bien lo que dice. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe de pasar es angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón y espíritu nuevo, renacer nuevamente. ¿Ustedes creen que con este corazón que tenemos, que aún es de piedra, nosotros podemos renacer nuevamente? ¿Cuándo es que vamos a renacer? Cuando nuestro corazón vuelva a ser cambiado. De acuerdo a Ezequiel, cuando el Señor pueda cambiarnos ese corazón que no está listo para amar ni perdonar. Cuando el Señor nos pueda quitar ese corazón tan duro que ni Él mismo puede romper. O sea, Él está suplique y suplique a nosotros, hermanos, por santidad y santidad y santidad. Y nosotros no tomamos en cuenta todo eso. Por eso Él nos hace que meditemos cada viernes, que cada sábado entendamos que hay profecías que nos llevan a ese fin. Pero aún así nosotros no estamos en esa situación todavía de que el Señor nos tome y nos modele. Por eso dice, la regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Dice que es estrecha y la puerta es angosta. Y también dice que para poder entrar o pasar por ese sendero, dice que debemos de poseer un corazón y un espíritu nuevos. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Los deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia deben eliminarse. Debe vivirse la vida nueva que nos hace parecernos a Cristo. Debemos de volver a nacer de nuevo, debemos de agarrar una santificación real, hermanos, no imaginaria, no creer que estamos creciendo en la estatura de Cristo, sino ver que lo estamos haciendo, mostrar que lo estamos haciendo.
Tomo 9, Testimonios para la Iglesia, página 20. Nada simulado debe de haber en la vida de los que tienen que proclamar un mensaje tan solemne y sagrado. Enterado el mundo de la profesión de fe y altas normas de los adventistas del séptimo día, los está vigilando. Y si comprueba que su vida no se amolda a su profesión de fe, los señala con desprecio. ¿Se dan cuenta? Dice que si la gente nos está observando y si ellos ven que nosotros no vivimos de acuerdo a la fe que profesamos, dice que nos señalan con desprecio. Pero en sí, hermanos, no es a ti ni a mí, es al Señor Jesús que lo desprecian de esa forma. Porque nosotros mismos estamos dando un mensaje falso, estamos dando una profesión de fe que no tenemos. Los que aman a Jesús pondrán su vida entera en armonía con la voluntad de Él. Se pusieron del lado del Señor y entre su vida y la de los mundanos debe existir un vívido contraste. El tentador se les acercará con halagos y tentaciones diciéndoles: todo esto te daré si postrado me adoras. Pero saben que nada bueno tiene que ofrecerles y rehúsan ceder a sus tentaciones. La gracia de Dios los capacita para mantener intactos los principios. Ángeles santos están a su lado y revelan a Cristo por su firme adhesión a la verdad. Son los milicianos de Cristo y como buenos testigos hablan con fuerza y firmeza en favor de la verdad. Demuestran cuál real es la potencia espiritual que hace a hombres y mujeres capaces de no sacrificar nada de la justicia y la verdad, por mucho que el mundo quiera ofrecerles a cambio. El cielo honrará a tales cristianos porque conformaron su vida a la voluntad de Dios sin fijarse en los sacrificios que les tocaba hacer. Fíjese bien que aquí está un punto bien delicado. Nosotros queremos ser santos o llegar a tener una santidad sin sacrificios. Y eso no va. Acuérdense que el Salvador, cuando estuvo aquí en la tierra, Él era santo, pero Él también tuvo que sufrir. ¿Y por qué nosotros tenemos que llevar la vida tan fácil? ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a alcanzar una santidad tan fácil? Recuerden que las luchas y las pruebas es la forma en que el Señor nos pule y nos hace actos para la santidad o para poder estar con Él. Pero desgraciadamente nosotros esquivamos todo eso, queremos la forma más popular, la forma más fácil de hacer la obra sin pagar ningún sacrificio, sin tener que hacer ningún sacrificio. Tenemos que ir a hacer la obra a algún lado, no vamos porque está lejos, porque no tenemos dinero, porque no tenemos que comer. Ese es un sacrificio que tenemos que hacer para poder ir a alcanzar a nuestros hermanos. Tenemos que aprender a sufrir, hermanos, porque de otra forma la santidad no nos va a servir de nada. Voy a leer de una persona que no se dejó que el Señor lo trabajara y tomó su santidad de tal forma que sin necesidad de armas pudo conquistar una ciudad. Vamos a hablar de Josué. Página 136, Cristo triunfante. Cristo triunfante, página 136. Dice así: las victorias se logran por el poder de Dios y no por el nuestro. Eso es lo que debemos de entender nosotros, que la obra que tú tienes en tus manos no es tuya. La obra que tú tienes en tus manos es de nuestro Señor Jesús y sin ti o contigo Él la va a llevar adelante. Él solamente quiere utilizar a los seres humanos para que puedan hacer esta obra. Él todavía nos toma en cuenta, hermanos, pero Él quiere que tengamos una santidad que nos capacite para poderlo ver cara a cara. Así en esta situación en que estamos no vamos a poder hacer nada mientras nosotros no miremos que nuestra santidad sea real. Dice así: en obediencia al mandato divino, Josué reunió los ejércitos de Israel. No debían emprender asalto alguno, solo debían marchar alrededor de la ciudad llevando el arca de Dios y tocando las bocinas.
En primer lugar venían los guerreros, o sea, un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia habilidad y valentía, sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Después seguían 7 sacerdotes con trompetas. Luego el arca de Dios, rodeada de una aureola de gloria divina, era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo cargo. Después seguía el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Fíjense, aquí hasta aquí había un orden. Y nosotros como cristianos, hermanos, somos un desorden. Obsérvense, a veces, aún para comer, para tener una reunión como grupo, hermanos, somos un desorden. Somos un desorden en la reverencia, somos un desorden cuando viajamos. Hermanos, de verdad tenemos que ver la santidad que estamos profesando. Dice que había en primer lugar guerreros o cuerpo de varones escogidos y gente que solamente obedeciera las instrucciones dadas por Dios. Luego 7 sacerdotes con trompetas. Luego el arca rodeada de una aureola llevada por sacerdotes ataviados con vestiduras de su santo cargo. Luego el ejército de Israel con cada tribu bajo su estandarte. Así era el orden para el ejército. No se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa y el solemne tallido de las trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por las calles de Jericó. Durante 6 días la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el 7º día y al primer rayo del sol naciente Josué movilizó los ejércitos del Señor, les dio la orden de marchar 7 veces alrededor de Jericó y cuando oyesen el fuerte tañido de las trompetas, gritasen en alta voz, porque Dios les había dado la ciudad. Cuando acabó la 7ª vuelta, la larga procesión hizo alto. Las trompetas que por algún tiempo habían callado prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Las paredes de piedra sólida con sus torres y almenas macizas se estremecieron y se levantaron de sus cimientos, y con gran estruendo cayeron desplomadas a tierra en ruinas. Los habitantes de Jericó quedaron paralizados de terror y los ejércitos de Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. ¿Tuvieron que atacar a alguien? No. ¿Tuvieron que hacer un desorden? No. Solamente siguieron indicaciones de lo que Dios decía. Solamente se sometieron a que el Señor peleara la batalla por ellos. Muchas veces nosotros no alcanzamos la santidad que el Señor quiere porque creemos que por nuestras propias fuerzas la podemos alcanzar. Pero es el Señor el que quita los rasgos de carácter y es el Señor el que pule la piedra, no nosotros, hermanos. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor y como primicias de la tierra, la ciudad, con todo lo que ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios. Solo la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó en cumplimiento de la promesa hecha por los espías. La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Del todo las destruirás. De las ciudades de estos pueblos ninguna persona dejarás con vida. Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. Tenemos que quitar todo lo que nos ata a este mundo. Tenemos que dejar todo lo que nos aparta de Dios. Tenemos que llegar a un punto, hermanos, de tirar todos nuestros ídolos.
Y si el pueblo de Dios hasta ahorita no ha salido triunfante es porque tú y yo todavía tenemos pecados acariciados. Tú y yo todavía estamos dependiendo de ídolos que no podemos dejar. Quiere el Señor que nos ayude a entender todo esto, hermanos, porque a veces profesamos una santidad que está muy lejos de nuestra vida. Profesamos creer que somos mejor que el hermano o la hermana, cuando créeme que solamente es una santidad superficial, exterior. Nos vestimos como cristianos, pero por dentro estamos podridos, hermanos. Somos como una llaga. Quiera Dios que Él nos ayude a entender que no es lo que nosotros queramos profesar, es lo que el Señor pide. Nos guste o no nos guste, la santidad no es un sentimiento. No es que me voy a poner a llorar o que me voy a poner a reír o que me voy a poner con la cara de que estoy ayunando. La santidad no es eso, hermanos. La santidad es la plena obediencia a Dios de toda la vida. Quiera el Señor que nos ayude a entender eso, hermanos. Estuve leyendo Cristo Triunfante, página 136, reavivamiento, nuestra mayor necesidad, página 60, permítanme, página 69 a la 73, página 69 a la 73, y Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 20 y 21. Espero que el Señor nos haya ayudado a entender que nuestra santidad debiera de ser mostrada en nuestras obras. Recuerden que aún la palabra de Dios dice que el establecimiento del reino se va a proclamar por testimonio y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿qué testimonio estás dando tú? ¿Qué testimonio estoy dando yo? Si es el que Cristo mora en tu vida o es que Cristo está fuera de tu vida. Por eso los proverbios dicen que son para entender sabiduría y doctrina, para entender parábolas y declaraciones, palabras de sabios y dichos oscuros. Y eso te va a aumentar el saber y vas a adquirir consejo. Dice que a los jóvenes les va a dar inteligencia y cordura y a los simples les va a dar sagacidad. Dice que vamos a recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si tú, hermano, eres de los que desprecian lo que se medita, lo que se reprende, lo que se dice que eres un insensato. Por eso dice, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El Señor nos ha hablado, hermanos, el Señor nos insta a ser fiel, pero más que nada a poder tener una santidad que se pueda ver en hechos y en obras. Que se pueda, no nada más se pueda predicar desde el púlpito, sino que se pueda mirar. Con la ayuda de Dios, que el Señor nos ayude a poder entender esto. Y quiera el Señor, hermanos, que meditemos. Vayamos y analicemos nuestra vida. Miremos qué es lo que nos está permitiendo que la santidad no pueda fluir, que no se pueda mostrar. Es nuestro contacto con el mundo, es nuestro contacto con los ídolos, es nuestro contacto en quedarnos con la verdad y no ir y esparcirla. Quiero el Señor que nos ayude a todo eso, a meditar en eso y que el Señor me los bendiga. Vamos a orar, hermano, esperando que pueda haber sido de su agrado esta meditación. Los invito a que se postren de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Primeramente le damos las gracias, Señor, nuevamente por su reprensión, por hacernos entender que estemos seguros de que vamos hacia usted, Señor. Ayúdenos a creer que no somos santos todavía, pero que estamos luchando. Ayuda a nuestros hermanos que están en línea, aún en internet, Señor, por cualquier vía, que puedan ser ellos y usted, Señor, los únicos que pueda trabajar. Ayúdenos, Padre, a moldear nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar y nuestra forma de pensar de acuerdo a sus mandamientos. Sometamos pues nuestros espíritus hacia usted para que usted pueda moldearlos de acuerdo a su voluntad. Bendiga a todos aquellos en este su santo día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias y espero que con la ayuda de Dios mañana a la 1 de la tarde estaremos compartiendo el tema de profecía. Que el Señor les bendiga.